dice él, no es un literato, no es alguien que se dedique exclusivamente a escribir. Ahora cada vez más, hay que decirlo, a partir de estos libros, pero para poderlo estructurar, para poderle dar contenido, para poder plasmar sensaciones, experiencias, conocimientos, vinculación entre lo que estaba ocurriendo, tener una explicación coherente de los hechos o de la historia, le costó, me consta, pude charlar con él, me hacía estos comentarios sobre esas dificultades. Bueno, acostumbrado más bien a vivirlo, a experimentarlo, a comprometerse a fondo, pero no tanto transmitirlo a través de la palabra escrita, que evidentemente requiere también ciertas habilidades, herramientas, experiencias, dedicación. Eso. Yo creo que el hecho de que haya contado con el apoyo de sus compañeros del sindicato, con los compañeros de las organizaciones y de su gente cercana, su familia, para poderle dedicar tiempo a el trabajo de sistematización fue muy importante, ¿no? En ese sentido es un trabajo colectivo, en la responsabilidad que implica individualmente asumirlo, pero también es muy difícil que este tipo de historias no sean colectivas. De hecho, es una, no solamente se está reflejando la experiencia de él, ¿no?, de Arturo, sino recoge muchas experiencias de gente que incluso ya no lo va a poder transmitir porque los asesinaron, porque los desaparecieron, porque los torturaron a tal grado de que es muy difícil que la gente pueda después reflejarlo. Es cierto que Arturo hace un esfuerzo extraordinario para narrar lo que significan las sensaciones de la tortura y expresarlo pues no con la finalidad de generar alguna reacción de conmiseración, porque no es propio. De demostrarle al Estado mexicano sus prácticas. Exactamente. Es decir, sino mostrar que lo que él está viviendo tiene la oportunidad de contarlo. Cuando estábamos en la sierra de Guerrero, recabando muchos testimonios, sobre todo de familiares desaparecidos, pues había quien decía, bueno, pues vivió el cuento, ¿no? Pero sobrevivió el cuento, aquí nos lo cuenta. Y hay gente que nunca pudo hacerlo ya. Si uno va revisando, aquí son esas relaciones con la gente, con los ausentes, ¿no? Los ausentes no por voluntad propia, sino porque fueron obligados, algunos al exilio, algunos a romper vínculos con sus familiares, con sus pueblos, porque en toda esa región, bueno, todo Guerrero, pero hay ciertas regiones más claramente que están en el libro, la Costa Grande, sobre todo, aunque de ahí no es originario exactamente Arturo, pero pues desde muy pequeño por ahí vivió y siempre, toda su historia está ligada a la Costa Grande. Es su vida, es su amor, sus amores, no solamente una. Me casé con una costeña. ¿No? Entonces, pero bueno, su gente, ¿no? sus gentes cercanas, sus vivencias, sus experiencias, pues es en esa región de la sierra de Guerrero, de la costa, y de todo ese pueblo bronco, ese pueblo que ha sabido resistir, que ha sabido enfrentar los peores gobiernos que ha padecer, desangrado, mutilado, herido, resistiendo, sobreponiéndose una y otra vez en la historia y logrando vivir intensamente, porque si algo tiene los pueblos, las comunidades, la gente de Guerrero, es que al vivir en el filo de la muerte constantemente, vive de manera muy intensa, apasionada, muy entregada, ¿no? Y aquí está reflejada en las causas concretas. Arturo, por supuesto, es él y sus circunstancias, es decir, no es solamente en lo abstracto, es cómo se va formando Arturo
a través de su trabajo concreto, y lo va narrando en dónde está y en qué circunstancias, que algunas cosas puede uno tener más referencia que en otras. Yo recuerdo, por ejemplo, que él narra que estuvo en todos esos avatares, pero fue a Cuernavaca, ¿no? Y fue a trabajar en la industria textil, y hablándolo con Julie, mi compañera, decíamos, bueno, pues en estas fábricas, cuando estaba él, estábamos haciendo trabajo desde fuera, ya volanteando, repartiendo el periódico Bandera Roja en aquel periodo, ¿no? 75 más o menos, ¿no? Es el 75. 71, pero cuando estás en Milados, Morelos. Fue en el 72. 72, o sea, ya en el 72 Julie está trabajando en la industria de la confección, o sea, es coincidente en ese periodo, hay huelgas obreras, es decir, todo está centrado básicamente en lo que es la experiencia de la lucha guerrillera en el Partido de los Pobres y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Guerrero, pero tiene ramificaciones directas en Morelos, hay una vinculación estrecha, y ahí es donde nosotros pues tenemos más el trabajo, porque ahí hemos participado, y entonces se encuentra uno estas interrelaciones que se dan entre la gente que lucha en los diferentes espacios, porque también no es solamente en lo abstracto la lucha es concreta. Si la gente no resiste la explotación, no resiste la opresión, no resiste la exclusión, es muy difícil que pueda tener conciencia, pueda superar los límites de la enajenación cotidiana para poder dedicar fuerza para transformar las cosas. Y esa transformación en muchas ocasiones no es inmediata, no es al día siguiente, no es que ya cambió y ahora ya no hay represión, ya hay libertad, ya hay justicia. No, en muchas ocasiones pasan años, en ocasiones la gente no logra ver los resultados de la dedicación, del trabajo, y en muchas ocasiones hay quien se queda exclusivamente con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, con el ser víctimas. A veces se queda uno solamente en el papel de víctima, pero ¿qué pasa cuando se resiste, se demuestra que el llegar a ser víctima fue producto de todo un sistema, y empieza uno a comprender ese sistema y lo empieza a desnudar al sistema dentro de la prisión misma, en la tortura, en lo que puede ser, por tantos casos que han ocurrido, que ya no salen de la tortura, y quienes logran superar la tortura y vincularse con experiencias, con narraciones, con testimonios a las siguientes luchas que continúan, porque aquí nos narra Arturo una época no romántica, porque digo, hay quien puede hacer, digamos, sí, poesía de la guerrilla, hay mucha poesía, ¿no? Pero no es exclusivamente romántico en el sentido abstracto, ¿no? Sino son años de combate, de lucha, de movimientos sociales. La guerrilla tampoco se ve en lo abstracto, jamás, ¿no? No es tampoco idealizar un método o la apuesta solamente por las armas. Incluso muchos no se planteaban eso. No era solo, algunos sí, porque algunos, como dice Arturo, pues a algunos les gustaba, porque bueno, era tener un arma y con esa arma enfrentar al enemigo y bueno, ¿y cómo había que enfrentarlo? Pues en ocasiones diseñando alguna acción que resultaba todo lo contrario a lo que se planteaba, ¿no? En muchas ocasiones las acciones planeadas eran contraproducentes para la mayoría de los que estaban involucrados directamente, porque no resultaban en crecimiento, y narra también gente que se mete en acciones armadas que después pues le gusta, pues si obtiene un dinero, pues en lugar de que el dinero vaya para la causa social, pues puede ser para la causa individual, ¿no? También se dan situaciones así. ¿Por qué? Porque el problema, obviamente lo narra Arturo, no es solamente quién tiene las armas, sino para qué se usan, cómo se utilizan, qué proyecto está ahí tras eso. Y es el proyecto
de emancipación. Es un proyecto que en efecto no solamente se aprende en los libros, es más, generalmente los libros sirven, la teoría sirve para estimular la práctica. Si eso no está vinculado, bueno, puede haber teóricos brillantes que solamente sea a partir de lecturas, académicos que hay que valorar, pero si se trata de transformar la realidad, no es suficiente, jamás solamente la lectura, jamás. Y porque leamos todos los libros de Arturo, pues vamos a poder vivir lo que vivió Arturo y lo que vivió el pueblo de Guerrero en una determinada circunstancia, pero nos permitirá comprender las causas históricas que llevaron a que todos esos jóvenes, y no jóvenes porque su familia de 70 y tantos años, como cuando andábamos visitándolo a Arturo con don ahorita les digo el nombre, don Marcial. Con don Marcial, pues don Marcial, cuando él andaba recogiendo los testimonios, y él se acordaba perfectamente, pero una persona ya de 70 y tantos años de edad, ¿no? Entonces, gente que a esa edad, pues él inmediatamente establecía el vínculo, y entonces íbamos y recabábamos los testimonios, y permitía que recorriéramos la sierra, recabando testimonios, íbamos y nos decían en un pueblo, no, esa familia no vive aquí porque esos son de otra comunidad, por los apellidos. Y porque los buscábamos por apellidos porque los habían desaparecido en ese lugar, etcétera, ¿no? Y la gente decía, no, eso es en aquella comunidad. Y él nos decía, no, es que en efecto, los que se apellidaban así estaban en esa comunidad. Y ese conocimiento, digamos, de la gente del campo que guarda todo en la memoria, ¿no? Real, porque no está acostumbrada a leer, no está acostumbrada, porque las deficiencias del sistema educativo, pues ahí están muy claras, ¿no? Pero la memoria profunda de la gente, pues es impresionante, porque la gente sabe los hechos y los narra como hechos vividos, y nos narraban, por ejemplo, no sé, fuimos a recabar información sobre las masacres, sobre los enfrentamientos, sobre lo que ocurrió en los piloncillos, y la gente narraba quiénes, cómo, dónde, qué familias, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa impresionante, claro, hacerlo, todo eso, un documento que permita que la memoria esté viva, es fundamental para alimentar la reflexión de las siguientes generaciones, pensando justamente que quienes estaban en el centro del combate, de las batallas, pues evidentemente la mayoría eran jóvenes, pero igual cuando llegaba el ejército, pues iba contra jóvenes y contra viejos, y contra mujeres y contra niños, y hay una lista enorme de niños desaparecidos, de familias enteras desaparecidas. Entonces, creo que por un lado la guerrilla es analizada, sí es analizada, porque estos libros también tienen un sesgo de análisis, es decir, tal vez no una teorización, ¿no? Porque no es el objetivo teorizarla, hacer abstracción y por lo tanto sacar como las principales líneas, conclusiones, etc. No es eso, pero sí una cierta teorización, porque permite comprender el momento en el que se está viviendo y por qué las opciones que cada vez se tenían iban siendo más acotadas, porque el movimiento cívico en Guerrero era enorme, bueno, a tal grado de que se ganaron las elecciones, ¿no? Y viene una represión brutal, y cada vez que había posibilidades salían miles de gente en las calles, tomaban palacios, hacían movilizaciones extraordinarias, de una capacidad de lucha, de resistencia de los pueblos impresionante. Eso era lo que permitía que en última instancia, por ejemplo, la guerrilla, en diferentes expresiones, pero particularmente los pobres y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son las experiencias de Arturo, pudieran tener posibilidades de resistir, yo diría mucho más en el tiempo, el Partido de los Pobres, ¿no? Por ese apoyo.
porque tenía una base social, porque había gente que asistía a las asambleas y que les daba de los alimentos y que permitía distraer a las fuerzas militares, ¿no? Hasta en las grandes fiestas en donde los maestros que se solidarizaban, pues organizaban las festividades para distraer a los militares mientras las familias les preparaban sus alimentos, tortillas, etc., ¿no? Quiero decir dos cuestiones finalmente de lo que yo veía con personas concretas, ¿no? Es decir, aquí Arturo habla todavía de personas que siguen desaparecidas y que son fuente, en ocasiones, estos libros para familiares que no supieron nada de ellos, de hijos, ¿no? Los hijos de Aurora, por ejemplo, ¿no? Que nos encontramos en el rincón de las parotas y que dicen, bueno, como eran pequeños cuando desaparecieron a sus papás, a su mamá y su papá, pues no los conocieron. ¿Cómo los han conocido? Los han conocido por esos pequeños pedacitos como rompecabezas que han ido obteniendo de esos testimonios como los que presenta Arturo y de los testimonios que van acabando entre la gente. Entonces conocen más de sus familiares así que de otra manera, porque eran pequeños. Pero así, de alguna forma, es como la sociedad va conociendo la realidad. Esa realidad que en ocasiones es esa realidad o esa memoria que es selectiva. No podemos saber todo, seleccionamos parte de la realidad. Pero vamos juntando pedacitos de memoria, como rompecabezas, y vamos teniendo una visión más de conjunto de lo ocurrido. En ese periodo, fundamental yo diría, porque todo periodo histórico siempre será distinto. Lo que estamos viviendo hoy, como decía Valverde exactamente, es una época diferente que en gran medida, si lo vemos históricamente, sigue siendo básicamente lo mismo. Es decir, la misma división de clases sociales, aunque se experimenten cambios técnicos, ideológicos, políticos, culturales, etc. Pero sigue existiendo básicamente una sociedad dividida en clases. Pero comprender esa sociedad dividida en clases y una perspectiva de emancipación socialista en una región con una miseria impresionante y que los campesinos participen en organizaciones que se definen como socialistas, incluso con sus programas muy claramente definidos, no es fácil, evidentemente. Y cuando lo hacen estudiantes jóvenes que se acercan desde la academia, porque había gente que participaba desde las universidades, pero también, y algunos, si lo dice Arturo, muy dogmáticos, más de manual, ¿no? Decir, no, pues tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo leí y así dicen las tesis, ¿no? Pero había otros, evidentemente, que, bueno, el choque con la realidad, en ocasiones, pues, o bien se metían a fondo, ¿no? Y en ese sentido, pues allá hay varios ejemplos, o salían y adiós, nunca volvían a aparecer porque estaba en riesgo la vida de ellos, su vida misma, pero también la de los demás. Cualquier infidencia, cualquier información que no fuera debidamente valorada podría significar un riesgo enorme para la gente. Tan enorme como todas las torturas que están descritas en A merced del enemigo, precisamente. Es decir, porque en última instancia es la indefensión total frente a todo el aparato, no solamente frente al torturador en lo individual, sino frente a todo el aparato de dominación que tiene todos los recursos para destruir a las personas y destruir a toda aquella que se opone, ¿no? Y lo va a hacer buscando las formas, buscando todos los mecanismos posibles para ello. Entonces, ¿de dónde están las fortalezas? ¿En dónde está la capacidad para enfrentar ese Estado? Dedicando vida, dedicando esfuerzos, dedicando capacidad, bueno, está precisamente en la organización.
es decir, se resiste de manera individual, pero la fuerza fundamental para poderlo hacer es la ideología, es la convicción, es el programa, es el compañerismo, es la relación con los demás. Proyectos de emancipación no pueden vivir si no es con esa dedicación y entrega de militantes, de gente activa, gente que tiene compromiso por transformar esa vida. Y en ese sentido, pues obviamente la presentación es para que ustedes lean estos libros directamente, los adquieran, sea motivo de reflexión de lo que es la vida a través del tiempo con compromiso